internacional. Ya se empieza a reconocer el crimen organizado como una problemática mundial. Y entonces se hace tanto un análisis de la parte histórica desde los inicios de los conflictos. Ustedes saben que anteriormente el manejo de drogas no era ningún conflicto. Y en un momento estaba regulado, sobre todo para las medicinas, pero cuando Inglaterra empieza a dominar Filipinas y otros lados donde las drogas eran muy fuertes en el consumo local, empiezan los conflictos. Posteriormente empiezan las prohibiciones. En Estados Unidos habían medicinas que tenían un alto grado de licor y se usaba para controlar a los niños, para que darles de dormir, para evitar que, digamos, se estuvieran mucho tiempo despiertos. Y pues todo esto fue, digamos, en crecimiento hasta llegar a los años 50, cabalmente el primer presidente que le declaró la guerra a las drogas por los conflictos propios de Vietnam y del Congo fue Richard Nixon. Él fue el que le declaró la guerra a las drogas. Y a partir de ahí ha venido crecientemente un confrontamiento de los gobiernos contra las drogas, una serie de medidas, una serie de restricciones, pero ahí sí que la ley del mercado nos dice que mientras haya demanda, habrá oferta. Y lógicamente, piensen ustedes, ahorita estoy haciendo un minúsculo, digamos, resumen de lo que en su libro van a encontrar, que del negocio de las drogas, si lo ponemos así en una dimensión macroeconómica, desde que se siembra la planta en Colombia hasta que se coloca en el mercado norteamericano, estamos hablando de un 30% del valor del producto. Ahorita puede que haya incrementado un poquito más, pero es eso, un 30% del valor del producto. Pero los que distribuyen la droga en Estados Unidos se quedan con el 70% de lo que cuesta la droga. O sea, de cada $100 estamos hablando, y eso es por decirlo representativamente, desde que se siembra hasta que se pone en el mercado norteamericano, a los países latinoamericanos
africanos, asiáticos, tenemos $30, mientras que los países que compran la droga, los países Inglaterra, Estados Unidos, Países Bajos, se quedan con $70, que es la ganancia bruta, y que la distribuyen entre ellos. Y por eso es que mientras exista esa prohibición de drogas, mientras no se logre regular, como ya han hecho otros países que han regulado el mercado, que inclusive tributan, que se puede adquirir en cualquier farmacia, que se puede adquirir inclusive la droga con fines recreativos, pues lógicamente en Holanda, en Bélgica, ya inclusive hay clubes donde usted se hace miembro y para uso recreativo de la marihuana, y tiene un mercado ahí de marihuana pagando impuestos por el consumo, y pues lógicamente ahí no se mira los fenómenos que se miran en los países que no la tienen regulada, sino que solo prohibida, porque ahí ellos, hasta este uso recreativo, se vuelve controlado y se vuelve, digamos, con una política criminal distinta. Pero mientras sigamos intentando combatir frontalmente a la droga, cuando lógicamente mientras más restricción, más sube el precio. Eso va a ser, y ya demostró ser, un fracaso. Partiendo que lo que entendemos por droga, yo varias veces les he dicho a ustedes, es un significante vacío. Es decir, ¿quién dice qué es droga? Porque droga puede ser todo hábito, actividad o sustancia, lógicamente, que ingresa al cuerpo humano y que crea dependencia. Esa tal vez es la concepción más, digamos, más aceptada de lo que se entiende por droga. Pero hay circunstancias, hay sustancias que, constituyendo verdaderos vicios o drogas, están admitidas en nuestras sociedades. Ustedes han visto lo que son los daños que provoca el alcoholismo, el cigarro. Y aquí en Guatemala se ha logrado disminuir el cigarro con una política de información, una política de prohibición por salud en lugares públicos, en lugares comunes, en los restaurantes. O sea, se ha logrado más con esa política que se tomó
que si dijéramos lo vamos a prohibir de fijo, porque en la información de que el uso de este producto puede causar serios problemas de salud ha sido más efectiva para algunos que la prohibición total. Y lo mismo sucede con las drogas. No hay una lista perfecta de las sustancias que se consideran drogas. Ahorita tenemos una droga que ha salido mucho en la prensa, que es una droga totalmente artificial y que provoca grandes cantidades de muerte. Sin embargo, está inundando el mercado, que fue por la que ligaron a una guatemalteca que tenía relaciones con los chapitos, dice, para suministrar sustancias con las que figura ese tipo de droga. Entonces, actualmente un estudiante de química con la accesibilidad de comprar sustancias en el mercado puede convertirse en un fabricante de una nueva droga sintética y que no va a ser considerada droga hasta que se incluye en el listado. Entonces es una guerra que tiene muchas probabilidades de fracaso, de seguir siendo o estar combatiéndose de la misma forma. Prohibirla penalmente, subir hasta arriba los niveles de drasticidad, ya demostró que no para el fenómeno. Entonces habría que buscar otras medidas. Eso se los va a decir cualquier persona, socióloga o persona en política criminal, que la guerra contra las drogas es una guerra perdida y que responde a intereses muy determinados. Bueno, ya entrando en materia, vamos a empezar hablando de nuestra ley contra la narcoactividad. La ley contra la narcoactividad es el decreto 48-92 que se introdujo en Guatemala al haber adquirido los compromisos que les mencioné yo de las convenciones del 61, del 71 y del 88. Entonces esa ley se constituyó en una ley especial porque realmente comprende materias de carácter procesal, penal y administrativo muy especializadas. Vamos a ver, por ejemplo, que esa ley, que es del año 92, ya contemplaba la responsabilidad penal para personas jurídicas. En el Código Penal vimos
cuando hablamos de la ley anticorrupción. El Código Penal lo aprobó en una modificación que se le hizo en el año 2012. Pero ya en el 92, en la ley contra la narcoactividad, ya se aceptaba la doble responsabilidad penal de personas físicas y personas jurídicas. Vemos nosotros en su articulado, que yo me imagino que ya lo leyeron, que en el artículo 8 y en el artículo 9 desarrolla lo que es la responsabilidad penal, principalmente en el 9, de personas jurídicas o sociales, además de actores y personas físicas. Entonces, todo lo que es la ley contra la narcoactividad, para lo que son, quiénes son autores o quiénes son cómplices, lo encuentra regulado en esa ley. No podemos aplicar el Código Penal, sino que es esa misma ley la que va a tener que usarse para la responsabilidad penal y la forma de participación. Inclusive, dice la norma que el juez podrá decidir si le hace la rebaja a los cómplices o no. Ya es una decisión facultativa del juez que puede o no aplicar la rebaja de pena a su total criterio. Situación que viene a violentar principios constitucionales, porque se supone que a menos dañosidad social, menos pena. Pero aquí se rompe porque la misma ley nos dice que eso ya queda a criterio del juez. Para que ustedes vayan viendo pues los parámetros más esenciales de esta normativa que está vigente desde el año 92. Se suponía, procesalmente hablando, que iban a existir juzgados que solamente trataran la narcoactividad. Pero como el presupuesto guatemalteco no daba para tanto, cuando se hizo la reforma en el año 94, se unió, y por eso es que los títulos ahora de los juzgados son juzgados de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Ahora estamos al revés, ahora estamos creando delitos para campos especializados como el femicidio, como los delitos contra los impuestos, como delito de extorsiones. O sea, en un momento dado decidimos unirlos y en un momento los estamos atomizando sin que eso realmente pues se refleje en una disminución de hechos o en una disminución de criminalidad. Creamos los delitos de mayor riesgo, que yo, pese a que estuve ahí de magistrado,
siempre he creído que no tienen una justificación ni una razón de ser muy veraz o muy justificable, pero la gente lo mira como los más estrictos, los más, el brazo duro de la ley, dicen. Realmente habría que analizar si es el duro y constitucional o es simplemente el duro, porque si no, no tienen razón de ser. Vamos a ver también entonces que esta ley habla de, puede haber conmuta de penas, puede haber cambio de penas por pago en un promedio de 5 a 100 quetzales por día. Con el único problema es que en estos delitos hablamos inclusive de penas fijadas en dólares, y cuando hablamos de penas fijadas en dólares, hablamos de que se tiene que usar el cambio del día. Y al usar el cambio del día, pues si el dólar está fuerte, va a haber un repunte de la pena, y si el dólar está bajo, pues la pena va a disminuir, con lo cual también se está variando la taxatividad de las penas, que va dentro del principio de legalidad. Pues, el bien jurídico de las penas es la salud. O sea, en los delitos de narcoactividad, la pena atenta contra el bien jurídico salud. Al crearse esta ley, todos los delitos que estaban en el Código Penal quedaron derogados. O sea, ya no hay delitos desde el 92, porque nuestro código tenía uno que otro, esos quedaron derogados. Y vamos a ver que nuevas leyes que aún nos falta ver van a derogar inclusive artículos de esta misma ley contra la narcoactividad, porque son leyes más específicas, y al ser leyes más específicas derogan las ya vigentes que se oponen a su contenido. Vamos a hablar de que en la expansión del derecho penal, en el ánimo de realmente crear leyes muy duras, muy rígidas, dijimos que según el resultado típico estaban los delitos de resultado, los delitos de peligro y los delitos de simple actividad. Hablamos que los de resultados son los obvios, donde hay una modificación al mundo exterior, y entonces tenemos el homicidio, el femicidio, las lesiones, el robo, el hurto, la gran mayoría de delitos.
Pero existen otros, como los de peligro, y hablábamos en la ley de armas, que estos todos son delitos de peligro. Y aquí en la ley contra la narcoactividad, la misma interpretación que nos da la jurisprudencia de la CC nos dice que todos los delitos contra la narcoactividad son delitos de simple actividad. ¿Qué quiero decir con delitos de simple actividad? Que una vez se encuadre usted en la conducta, ya cometió el delito. No hace falta que pase nada más. No hace falta que se modifique el mundo exterior. Un ejemplo de delito de simple actividad, por ejemplo, en Derecho Penal 12, que ustedes debieron de haber visto, es el delito de allanamiento de morada. El allanamiento de morada es un delito de simple actividad. Inclusive Basigalupo lo enseña mucho y de él se cita ese ejemplo de los delitos de, digamos, simple actividad. Entonces, con los de narcoactividad, ¿qué pasa? Si yo vengo y llevo droga para mi consumo o me encuentran consumiendo, ya el delito se encuentra consumado, así yo no me la haya iniciado a inyectar o a fumar. Si yo llevo una dosis para mi consumo, es el delito de posesión para el consumo, pero inclusive la crítica de las más fuertes que se le hace a esta ley es que esta ley, aunque favorablemente, insiste en poner la posesión para el consumo como un delito y no como lo contrario, que la persona es víctima de ese sistema de corrupción que es la droga. Y que al nomás probar la primera dosis, peor con drogas tan, digamos, adictivas como las que estábamos hablando del fenitelato, no sé cómo, realmente no me acuerdo el nombre bien, pero que son drogas asesinas, pero que despiertan una gran ansiedad en las personas. Esa persona una vez consume la primera vez, ya no va a poder estar sin que pueda, digamos, dejar de buscarla y necesitarlo. Fentanilo, me dicen que un compañero. Fentanilo, sí. Esa es la nueva droga que está causando alarma por la gran mortalidad que produce. Fíjense, pues. Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes vean que todos los delitos que tiene la ley son de simple actividad. Por ejemplo, yo voy a servir de mula. O sea, a las 4 de la mañana me voy a ir a un lugar, ahí me van a hacer que ingiera
50 o 60 pepas, que son las bolsitas cargadas con droga, que son bolsitas de lo más fino, o sea, no es la droga que se vende para el consumo, sino que es droga que se va a ralar, se va a cuartar y después se va a vender. Entonces yo en 50 unidades que las envuelven en plástico, en algo que permita que no se deshagan, y ya me tienen desde hace 2 días un pasaje para irme a España. Ya inclusive una asociación de allá española de arte me hizo una invitación para que yo fuera a participar en un evento. Ya me tienen el hotel cotizado, a forma que cuando yo llegue al aeropuerto de aquí de Guatemala, pues yo ya tengo a dónde voy a ir, por qué voy a ir, a qué hotel me voy a quedar, todo lo que suelen preguntar las autoridades. Pero, como toda organización, a veces hay llamadas anónimas que dicen un señor así grande, de pelón, y que va vestido de esta forma, va a viajar a España, pero él lleva droga. Y entonces, desde que la policía está ahí, está atenta a las señales que les dieron de mi llegada. Entonces, si a mí, ¿cuándo podemos hablar de que el delito está consumado? Cuando yo ya estoy dentro del vuelo para Panamá o para Miami, y ahí voy a hacer el transbordo y me voy para España. Cuando yo llego y entro al aeropuerto, cuando yo llego, chequeo las maletas y confirmo mi llegada, o cuando ya estoy en el área de espera del vuelo. Cuando el delito está consumado. Como es un delito de simple actividad, en cualquier momento. Porque yo ya hice todo lo que podía y nada más la participación para un viaje. Eso constituye tránsito internacional de estupefacientes. A ver, don Abner. Gracias, Lick. Perdone con lo que nos está explicando ahorita, no sería desde el momento que usted recibe las bolsitas. Sí, desde ese momento estamos hablando ya del tránsito. Esto para que no vayan a creer ustedes, desde que yo comienzo a hacer mi actividad delictiva y ya estoy, claro, si ingresan las bolsitas a mi cuerpo, podría ser que fuera transporte o podría ser que fuera tráfico. Se convierte en tránsito ya cuando yo recibo los demás elementos para salir del país.
¿ya? O sea, se me iban a dejar el pasaje en esa noche y a la mañana siguiente cargo las bolsitas, ya, eso ya es para tránsito, porque ya tenía un destino, ya tenía dinero, ya tenía una serie de cosas, y entonces que me agarren a mí en la entrada, porque me puse nervioso, que me detengan el pasaje, por ejemplo, y como yo tengo una operación en la cabeza, no me pueden someter a rayos, pero ya por el transcurrir del tiempo yo me pongo nervioso y confieso, ya no hay, no se distingue tentativa y consumación, porque en los de simple actividad, desde que yo inicio en la actividad, el hecho está consumado. Y eso lo ha dicho la Corte de Constitucionalidad en reiteradas sentencias. Yo ahí en el libro le pongo las sentencias para que vean ustedes, pues, cómo es que se califica este tipo de delitos. Todos estos delitos son de simple actividad. A ver, doña Francisca. Licenciada, buena tarde. Solo para aclarar, entonces no queda ni en tentativa ni consumado. O sea, todo, ¿O al quedan momento ambas? que yo inicio está consumado. No hay posibilidad de tentativa. ¿Ya? Ok, gracias. Sí, sí, le comprendo. Gracias, Lick. Vamos a ver entonces. Y les preparé una presentación. Vamos a ver. ¿La pueden ver? Sí, licenciado, sí Sí, se ve. Sí, Agarren su ley Philip, de actividad para más fácil lectura. Entonces, tránsito internacional. Fíjense que aquí la misma palabra nos está hablando de que es internacional. Por favor, Abner, leámosla. con mucho tránsito internacional. Artículo número 35. Quien, sin estar autorizado, participa en cualquier forma en el tránsito internacional de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como precursores y sustancias esenciales destinadas a la fabricación o disolución de las referidas drogas, será sancionado con prisión de 12 a 20 años y multa de 50,000 quetzales a 1,000,000 de quetzales. Ok. Fíjense, para saber las definiciones exactas, auténticas, de precursores, de estupefacientes y todo, tenemos el artículo 3 de la ley que nos lo define. Entonces, cuando ustedes lean su ley, por favor, tomen en cuenta que en su artículo primero, interés público, segundo, lo que es el uso legal, y tenemos también todo lo que son en el artículo 2 las definiciones auténticas de lo que es tránsito, tráfico y todo lo demás que ustedes tienen que
leer. Pero aquí ya vemos tránsito internacional. Requiere de fronteras. O sea que yo voy para sacar droga o que yo intente ingresar a Guatemala con droga. Eso es tránsito internacional. Por cualquiera de las fronteras, no solo aeropuerto. El siguiente, siembra y cultivo. Muy bien. Siembra y cultivo, artículo número 36. El que sin estar autorizado legalmente siembre, cultive o coseche semillas, florescencias, plantas o parte de las mismas, de las cuales naturalmente o por cualquier medio se puede obtener drogas que produzcan dependencia física o psíquica, serán sancionados con prisión de 5 a 20 años de prisión y multa desde los 10,000 a 100,000 quetzales. Ok. Si ustedes miran cuando dice el que está sin estar legalmente autorizado, ahí tenemos que ver que para poder sembrar o cultivar sustancias que sirvan para uso médico, para uso de cocina o algo así, de droga o elementos que puedan ser de droga, hay que tener autorización del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura, y entonces, sin esa autorización, usted está sembrando, lógicamente, y está cometiendo un delito. Porque ustedes saben que las sustancias no solo se usan para el mal. Hay un pastel muy famoso en la Ciro que se llama pastel de... El de amapola, Lick. Sí, el de amapola con semillas de amapola, ¿ah? Ese sí trae semillas de amapola, ahí se miran en todo. Estas son vendidas legalmente y están tratadas para que no puedan dar, digamos, no puedan ser útiles para la droga. Por eso es que les digo que hay un montón de farmacéuticas que pueden usar sustancias derivadas de plantas o sustancias químicas que digamos que son de lícito comercio. Mientras cumplan los requisitos, mientras no se vea que se está usando para algo ilegal, pues el comercio, el tráfico de estas plantas puede ser lícito. El problema es cuando ya se usa ilícitamente. Miren cómo van siembra y cultivo. Son dos actividades. Sembrar es una cosa y cultivar es otra. Por eso cuando van a los bosques, allá a las montañas de Huehuetenango, de Malacatán, ahí lo que van a detectar ellos se siembra. Y por eso proceden inmediatamente a llegar a las localidades y si no hay licencia, capturan a la gente y destruyen la droga. Porque toda droga que se incauta tiene que ser destruida a los 20 días de ser incautada. Por eso es que los procesos de droga se señala una audiencia de prueba anticipada para para la pericia de si es droga o no. Porque si un juicio va a ser dentro de 6 meses, ya esa droga tuvo que haber sido destruida. A diario se hace la destrucción de drogas entre el organismo judicial, la fiscalía y la policía.
El cultivo ya es cultivar, es ya recoger el producto de la siembra. Leamos, por favor, don Apter, la fabricación. Con gusto, Lick. Fabricación o transformación. Artículo número 37. El que, sin autorización legal, elabore, fabricare, transformare, extrajere u obtuviere drogas, será sancionado con prisión de 8 a 20 años y multa de 50,000 a 1,000,000 de quetzales. O sea, aquí hay transformar, fabricar, ya no tiene que ver con la materia prima, sino que ya es el extraer las sustancias, elaborarlas, fabricarlas. Uno de los delitos que más se da en nuestro ordenamiento penal, que más procesos hay, es este famoso artículo 38. Leámoslo, por favor. Muy bien. Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. Artículo número 38. El que sin autorización legal adquiera, enajene a cualquier título, importe, exporte, almacene, transporte, distribuya, suministre, venda, expenda o realice cualquier otra actividad de tráfico de semillas, hojas, plantas, fluorescencias o sustancias o productos clasificados como drogas, estupefacientes, psicotrópicos o percusores, será sancionado con prisión de 12 a 20 años y multa desde 50,000 a 1,000,000 de quetzales. Igual pena se aplicará a quien proporcione los medios, facilite o permita el aterrizaje de naves aéreas utilizadas para el tráfico ilícito. Fíjense que aquí hay una gran cantidad de verbos. Yo les aconsejaría para su vida profesional que cuando ustedes sean los fiscales, si encontraron a alguien que esté almacenando droga, ustedes le imputen el artículo 38, pero solo con el verbo almacenamiento. Porque si yo pongo todos los verbos, tengo que probar todas las actividades. Y ese es un error muy común en Guatemala. Los jueces no describen la actividad que se le está imputando a la persona, sino que ponen el epígrafe. Y el epígrafe no tiene efecto, digamos, antes. Porque si no estaríamos teniendo que probar todas estas actividades a una sola persona. Cada actividad que se habla aquí es un delito independiente. ¿Ya? Muy bien. Uh-huh. Bueno. Este es el delito que les digo que realmente no debiera ser delito porque es víctima del delito. Es como que hablar de que el alcohólico es un delincuente, ¿no? El alcohólico es una víctima de sus debilidades, de sus vicios, pero es una víctima. Y tiene, pero aquí dice el 39, quien para su propio consumo. Aquí la pregunta es, ¿qué se entiende propio consumo? Propio consumo personal, dosis del día, propio concurso semanal, propio consumo mensual. Entonces,
La ley nos dice, da ciertos parámetros, hay un protocolo que si puedo se los consigo, que nos dice qué cantidades se presumen pueden ser para consumo personal. Por ejemplo, si van en pareja y los dos son consumidores, pues hablar de dosis para 7 días entre los dos es entendible. Pero este delito también tiene muchas alternativas. Si la persona no dice, se arrepiente, se somete al tratamiento médico, psicológico, de ayuda, le pueden suspender la pena y entonces evita ir a la cárcel. Porque el efecto de esta ley es favorecer a las víctimas de la drogadicción. A ver, Jocelyn. Licenciado, en ese caso, sí, pero sí le estarían cobrando lo que es la multa de 200 quetzales, Si ¿o se le no? suspende el procedimiento, no, ¿Perdón? porque no se llega a sentencia. La suspensión Ah, es ok. un beneficio anterior. Ah, ok. Ya no, Entendido, licenciado. no se le pone la pena y también a veces no queda manchado porque si cumple el tratamiento y se aleja de la droga, eso queda sellado. Promoción y fomento. Leámoslo, Abner, o me dice ya cuando se canse y buscamos a otro. No tenga pena, Link. Ahí estoy a la orden. Promoción y fomento. Artículo número 40. El que en alguna forma promueva el cultivo, el tráfico ilícito de semillas, hojas, florescencias, plantas o drogas, o la fabricación, extracción, procesamiento o elaboración de estas, o fomente su uso indebido, será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 10,000 a 100,000 quetzales. Cuando hablamos de promocionar o fomentar, es alguien que está en un papel de inductor, alguien que está diciendo, mire, mejor ya no siga cultivando papa o yuca, que con lo que cultiva eso, en una sola cosecha de droga, lo va, digamos, a ganar 3 veces, 4 veces, hasta 5. Y por eso es que muchos agricultores se miran o caen en la tentación. Inclusive hay gente que les lleva, mire, aquí está la semilla, mire, le vamos a dar una guía para que lo haga y va a ver que es menos trabajo. Y entonces esos señores son los que caen porque ellos no están cultivando, ellos no están sembrando, ellos lo que están haciendo es promover o fomentar que se incurra en este tipo de conducta. Y por eso es que es la característica principal en este tipo de delitos. Vimos también en el delito anterior, en el 38, que dice que quien cree las famosas aeropistas clandestinas comete el mismo delito de comercio o tráfico. O sea, ahorita precisamente en la época de incendios forestales, muchos de esos incendios, curiosamente, son en zonas rojas de descarga. Inclusive ahí no les importa quemar el avión.
pero con la tandada que llevan, si la descargan, ya sacaron para comprar 7 más y quemar ese. Entonces ellos también incurren en comercio y tráfico, ¿ya? Que es distinto a este delito. A ver, don Oscar. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, yo me recuerdo de un caso en Petén, creo que fue, no estoy seguro, donde se supone que había aterrizado una avioneta y que habían descargado la droga o lo que sea que traían. Creo que sí era droga. La cosa es de que las autoridades que se dirigían hacia ese punto fue interceptada por la gente de un pueblo cercano que les bloquearon la entrada y no podían pasar hacia ese lugar. Las personas que bloquearon a las autoridades, ¿en qué delito incurren? Porque ellos sabían lo que estaba sucediendo, simplemente no querían que agarraran a las personas que estaban descargando la droga. Mire, ahí habría la posibilidad de un encubrimiento, un tipo de encubrimiento que esta ley regula dos, que es favorecer el escape de las personas, evitando que llegue la policía. Pero lo que pasa es que aquí hay muchas cuestiones que entran a nivel de cultura, que digamos que cuando va al ejército, porque ahí no entra solo la policía, sino que entra policía y ejército. Ellos se sienten atemorizados y entonces se reúnen para ver que no les hagan nada. Y entonces digamos, un procesamiento de esta gente no va a haber, por cuestiones de respeto a los pueblos indígenas, ¿sí? Porque usted no sabe realmente por qué, con qué fin digamos, se reunieron. Inclusive las gentes que llegan a exigir que se entreguen a contrabandistas, como yo le decía, prácticamente se quedan sin castigo porque tienen que negociar con ellos porque si no queman la comisaría. Y no hay fuerza que los pueda detener porque si hubiera, no se haría ese tipo de hecho. Ya cuando llegan es posteriormente, a los meses, a volver a intentar restablecer el orden. ¿Ya? Gracias, licenciado. Vale. Facilitación de medios. Muy bien. Artículo número 41. El que poseyere, fabricare, transportare o distribuyere equipo, materiales o sustancias a sabiendas de que van a ser utilizadas en cualquiera de las actividades a que se refieren los artículos anteriores, serán sancionados con prisión de 5 a 10 años y multa de 10,000 a 100,000 quetzales. Igual se impondrá al que por cualquier título facilite, proporcione, use o destine un inmueble, local o establecimiento para la fabricación, elaboración, extracción, almacenamiento, cultivo, venta, suministro o consumo de drogas. Si se trata de un establecimiento comercial, será clausurado. O sea, aquí hay dos supuestos. Si yo fabrico máquinas, sustancias, a sabiendas de que le voy a estar proveyendo a gente que hace drogas, es el primer supuesto. Si yo le alquilo locales, casas, a bodegas para que metan drogas, también incurre en este delito. Por eso es que ahora cuando uno alquila, tienen que poner en su contrato prohibiciones. Dejo claro que
en este inmueble está prohibido guardar, tener, procesar o cuantos verbos se le ocurran, drogas o sustancias ilícitas, y que se entiende que el propietario es ajeno a cualquier incursión, que tampoco lo liberaría de responsabilidad penal, dependiendo de la investigación que se haga, pero se hace muchas veces por este tipo de situaciones. Bueno. Siguiente, ¿verdad? Muy bien. Alteración, artículo número 42. El que alterare o falsificare total o parcialmente recetas médicas y que de esta forma obtenga para sí o para otro drogas o medicamentos que las contenga, será sancionado con pena de 4 meses a 2 años y multa de 200 a 10,000. Igual pena se aplicará a quien sin fines terapéuticos o prescripción médica a otra persona con el consentimiento de ésta aplique cualquier tipo de drogas si a quien se administrare no presentare su consentimiento o fuere menor de 18 años, la pena será de 3 a 6 años de prisión y multa de 5,000 a 100,000 quetzales. Aquí es el típico caso de los médicos que venden recetas o los farmacéuticos que venden droga sin tener la receta, porque inclusive cuando se va a comprar ciertos medicamentos tiene que entregar la receta. Están los medicamentos piratas también. Sí. Y entonces, cuando no solo la vendan, sino que además la apliquen, hay una pena que la aplican con el consentimiento de la persona y otra pena si se aplica sin consentimiento o a menores de 18 años. O sea, la pena se agrava por estar, digamos, aplicándola a menores de edad. Muy bien. Muy bien. Expendio ilícito. Artículo número 43. El que, estando autorizado para el expendio de sustancias medicinales que contengan drogas, las expidiere en especie, calidad o cantidad distinta a la especificada en la receta médica o sin receta médica, será sancionado con prisión de 3 a 5 años de prisión y multa de 2,000 a 10,000 quetzales. Ok. Prácticamente están cubriendo todas las etapas. Antiguamente en Guatemala se llevaba la receta del médico y la farmacia hacía la receta. Por eso se llamaba expender. Hoy en día esa práctica casi no se da, pero por si de alguna forma todavía funciona, dejaron este artículo. Receta o suministro. Artículo número 44. El facultativo que recete o suministre drogas que necesiten receta para ser adquiridas cuando no son indicadas por la terapéutica o infracción de las leyes o reglamentos sobre la materia, será sancionado con prisión de 3 a 5 años de prisión, multa de 200 a 10,000 e inhabilitación para ejercer su profesión. Pena accesoria, esta última que no podrá exceder el tiempo que dure la pena privativa de libertad. O sea, es el típico caso que usted tiene su primo que es médico y va y le pide que le recete un calmante, y él sabiendo que ni siquiera lo ha visto ni ha hecho los exámenes, le firma la receta, lógicamente
hay un dolo, aunque sea no es un dolo, aunque sea indirecto, pero es un dolo y él sabe que eso lo tiene prohibido y puede cometer este delito. Ese delito que vamos a ver es un delito que surge, pero que prácticamente ahorita está derogado porque hay una ley de lavado de dinero u otros activos, que es la que vamos a ver el día jueves, y con eso terminamos para el examen, que ya regula esas prácticas. Entonces, la nueva ley, como es específica, eliminó este artículo. Lo mismo que el siguiente, que es el de presunción. O sea, aquí lo que decía es que prácticamente se reforma por el decreto este del 55/2010, y entonces prácticamente ya no quedan vigentes, porque todo esto es materia de lavado de dinero. Las acciones delictivas también están prácticamente derogadas porque la nueva ley de delincuencia organizada habla de las asociaciones ilícitas. Y entonces ahí, como es de delincuencia organizada, y entre la delincuencia organizada está la narcoactividad, prácticamente este delito queda ya derogado, ¿ya? Porque una nueva ley lo deroga. Aquí también tenemos la obstrucción de justicia y la obstrucción a la persecución penal. Entre estos dos delitos derogaron a este, que como vimos era anterior y que se entró en vigencia cuando no estaban estas dos regulaciones. Este sí todavía está, que es, por favor, Abner, el 49. Muy bien, Lick. Promoción o estímulo a la drogadicción. Artículo número 49. Quien estimule, promueva o induzca por cualquier medio el consumo no autorizado de drogas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas e inhalables, será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de 5,000 a 100,000 quetzales. Este es el clásico delito de los que llegan a las escuelas, a los institutos y les regalan dulces o les regalan bolsitas a los... Mira, probá a ver si te gusta, y sí, dicen los tocos, y al empezar a probar se envician. Entonces ya después ya no se las regulan, sino que prácticamente los están enviciando. Pero al principio, para poder abrir el mercado, sí se acostumbra, inclusive en discotecas, mira, con esta pastilla vas a hacer micos y pericos y no te vas a dormir y lo vas a hacer súper feliz, y le da la pastilla a usted, y después, al despertar de la pastilla, ya quiere otra, pues. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado de estos lugares donde se presta para que se estimule la drogadicción. Generalmente eso es gratis, porque es para poder engancharlos. Y con una sola dosis que pruebe, ya queda enganchado. El siguiente. Muy bien.
Artículo número 50. Encubrimiento real. El que con el fin de conseguir para sí o para un tercero algún provecho después de haberse cometido un delito de los contemplados en esta ley, sin concierto previo ocultare, adquiriere o recibiere dinero, valores u objetos, conociendo que son productos de dicho delito o han sido utilizados para cometerlo, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Aquí podríamos estar hablando del caso que nos decía don Oscar. Hay veces hay líderes comunitarios que manejan grandes cantidades de gente y les dice que viene el ejército, los va a venir a matar o algo así, y que entonces se juntan y obstruyen la carretera y después les dan alguna su bolsa de alimentos o algo así. Entonces prácticamente hay un encubrimiento real, pero que es muy difícil de demostrar. Y por eso es que generalmente, máxime en las comunidades indígenas, que la misma policía, el mismo ejército no entra inmediatamente, digamos, se diluyen las pruebas. Encubrimiento personal. En el anterior no había conocimiento del hecho. Veamos esto. Muy bien. Artículo número 51. El que con conocimiento de haberse cometido un delito de los contemplados en esta ley y sin concierto previo ayudar al autor o cómplice a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta, será sancionado con prisión de 2 a 5 años, más multa de 1,000 a 100,000 para los efectos de la aplicación de este artículo y el anterior. Será indiferente que el hecho delictivo se hubiere cometido en territorio nacional o extranjero. Aquí nada más les dejo una inquietud. Si el partícipe, autor o cómplice, es pariente mío dentro de los grados de ley, ¿se me podrá aplicar este delito? Vean su constitución. Porque eso es bien importante. El orden de jerarquía y el ser pariente o no pariente de esta persona. Este artículo 52, fíjense, nosotros firmamos en el año 79 la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 4 decía que los países que contemplen la pena de muerte la podrán conservar solo para esos artículos y no podrán ampliarla. Ahora leamos el 52. Muy bien. Artículo número 52. Si como consecuencia de los delitos tipificados en esta ley resultare la muerte de una o más personas, se aplicará la pena de muerte o 30 años de prisión. Según las circunstancias del hecho, si el resultado fuere con lesiones graves o muy graves o pérdida o disminución de facultades mentales, la pena será de 12 a 20 años de prisión. Este delito prácticamente está anulado porque no respetó la Convención
de Derechos Humanos. O sea, ya desde el 79 nosotros no podíamos imponer delitos con pena de muerte. Y aquí, de un plumazo, nos tiramos como 45 o 20 formas de que se aumentara la pena de muerte. Y por eso fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad hace como 2 años. ¿Bien? Ese ya no está vigente. Y así es, compañeros. Les encargo que lean su material. Ya saben que la comprobación de lectura la pasé para el 28, para que tengan suficiente tiempo de leerla y estudien la ley, hagan el análisis de los elementos. A ver, don Marco. Buenas noches, licenciado, un gusto saludarlo. Solo con la consulta, ¿qué es lo que específicamente tendremos para nuestro segundo parcial? Mire, pues, para el segundo parcial, todo lo que hemos visto desde el artículo 1 hasta la ley, que vamos a ver un solo artículo de la ley contra el lavado de dinero, que la vamos a ver el jueves, y todas las leyes que hemos visto, que ahí están en su programa. Todo lo visto. Gracias, licenciado. Entonces, ahí estudien, señores, por favor, porque es importante. Y seguimos. Nos vemos el jueves, por favor. Yo les voy a subir la ley de lavado de dinero u otros activos. Van a ver ustedes que ese tiene un solo delito y unas normas ahí interesantes para que ustedes la lean. Y además les voy a subir una conferencia de un especialista sobre esa materia. El 25 tenemos el examen y el 28 tenemos la comprobación. Se me cuidan y tengo que irme a la otra clase. Feliz noche. Oye, Lick,